ayer, ¿vale? Bueno, hasta lo que veamos hoy. Entonces, prácticamente es de todo un poco. Está bien fácil, chicos, ¿eh? Hemos visto cosas que son muy sencillitas. Me sorprende que lo del día de ayer no lo hayan visto. Estaba muy, muy sencillito. Pero bueno, vamos a comenzar. Nos quedamos en esta diapositiva, perdón, si no mal me equivoco, hablando un poquito del sistema linfático, ¿vale? El sistema linfático es muy complejo. De hecho, este tipo de temas, sobre todo a nivel estructural, lo ven en sus clases de anatomía, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema linfático es bien importante en el cuerpo. Se dice coloquialmente que lleva o transporta materiales de desecho, pero nosotros en la clase de inmunología hemos observado que no solo lleva materiales de desecho, sino también lleva o transporta células inmunitarias, ¿vale? Entonces lleva células inmunitarias, la linfa, aparte de contener una gran cantidad de agua, metabolitos, antígenos incluso, también transporta células inmunitarias. ¿Dónde vamos a encontrar más células inmunitarias? ¿En la linfa o en los ganglios linfáticos? La respuesta es en los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos vamos a tener una gran cantidad de linfocitos, sobre todo, de células dendríticas también, ¿vale? Que van a estar allí permaneciendo por si acaso llega a pasar en la linfa algún antígeno, ellos puedan atraparlo. Pero también hay una gran cantidad de células inmunitarias en los ganglios. ¿Por qué? Porque si alguna de las células inmunitarias llega a encontrar algún antígeno y lo atrapa, necesita comunicárselo a otras células inmunitarias. ¿Y dónde lo van a hacer? En estas estaciones, que son los ganglios linfáticos. El día de ayer mencionaba que incluso en algunas infecciones o en algunos cuadros gripales, sobre todo en niños, podemos observar cómo los ganglios linfáticos tienen ciertos cambios. Sobre todo se hacen más grandes, aumentan su tamaño y se pueden incluso palpar, ¿no? En algunas infecciones, les digo, sobre todo en niños, es como muy típica o muy típico este cuadro. ¿Cuál es la importancia del sistema linfático? Es la homeostasis hídrica que nos provee y las respuestas inmunitarias que permite que se lleven a cabo a través de todo el sistema. Y bueno, el día de ayer platiqué un poquito sobre esta diapositiva y al final mencionaba que prácticamente toda la linfa va a llegar hacia el conducto torácico y ¿dónde se va a vaciar? En la vena cava superior. Cuando llega a la vena cava superior, todo su contenido pasa al torrente sanguíneo. Y esto es muy interesante porque al pasar el contenido al torrente sanguíneo, las células inmunitarias que están ahí, ¿vale? Que están presentes, pueden incluso interactuar con las células inmunitarias del torrente sanguíneo y maxificar la respuesta inmunológica, ¿vale? Todo está en comunicación, todo. Y el sistema linfático con el torrente sanguíneo es el más claro ejemplo. Tienen una relación muy íntima. Pasan 2 litros, bueno, se dice que en el cuerpo humano o en el sistema linfático, prácticamente todo el tiempo la linfa recorre aproximadamente 2 litros de linfa. Es una cantidad bastante grande. Los vasos linfáticos recogen antígenos microbianos y los transportan a los ganglios linfáticos. Recuerden, en los ganglios linfáticos vamos a tener un gran contenido de células inmunitarias y por lo tanto se da pie a respuestas inmunitarias de tipo adaptativas. ¿Qué quiere decir? Que seguramente en los ganglios linfáticos vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos, sobre todo linfocitos de memoria, ¿vale? Que están ahí y que por lo tanto dan pie o inician la inmunidad de tipo adaptativa. Las células dendríticas capturan antígenos y entran a los vasos linfáticos. Lo que les comento, prácticamente las células inmunitarias que más abundan en el sistema linfático como tal son los linfocitos T, ¿vale? Vamos a encontrar linfocitos B también y vamos a encontrar una gran cantidad de células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. Y ahora, ¿por qué es muy importante el sistema linfático? Aquí vamos a hacer un corte comercial que se relaciona un poquito con lo que hemos estado mencionando. Nosotros como pasa un carro, disculpe chicos. Nosotros como fisioterapeutas, prácticamente uno de nuestros abordajes es el drenaje linfático. Seguramente los que ya son más avanzados ya lo han escuchado o incluso ya saben algunas técnicas o maniobras de drenaje linfático. Para los más pequeñitos, bueno, esta es una intervención que tenemos nosotros como fisioterapeutas y que cada vez cobra más importancia, sobre todo para el paciente oncológico.
que lamentablemente al tener cáncer y al ser eliminado, por ejemplo, si es un tumor canceroso que está cerca de los ganglios linfáticos, al retirar el tumor, también se retiran ciertos ganglios linfáticos. Y por lo tanto, el sistema linfático se encuentra alterado. Y la linfa, que normalmente transcurre en todo nuestro cuerpo, comienza a acumularse. ¿Vale? Y nosotros, bueno, somos los profesionales ideales para drenar ese líquido de manera manual. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros tenemos que seguir, ¿vale? Siempre estas reglas, ¿no? Las reglas específicas de intervención hacia nosotros, ¿no? Que todo el tiempo nos están diciendo es que tienes que tener un diagnóstico, objetivos de intervención, tratamiento, reexaminación, etcétera. Bueno, para nuestro abordaje fisioterapéutico, en este caso, es lo mismo. Primero nosotros tenemos que elaborar un diagnóstico funcional, tenemos que complementarlo con los objetivos según la CIF, ¿vale? Para poder establecer un tratamiento fisioterapéutico. Y posteriormente nosotros tenemos que hacer una reexaminación para decidir si damos de prealta a nuestro paciente o continuar su tratamiento o un alta por completo, ¿no? Todo este abordaje tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario. Lo ideal es que sea un equipo transdisciplinario, ¿vale? Pero se tiene que trabajar en conjunto con otros profesionistas, como por ejemplo, ¿cuáles? Nutriólogo, oncólogo, en el caso de que el linfedema o la alteración del sistema linfático esté dado por un antecedente en cáncer, ¿vale? El psicólogo también forma parte de este equipo, etcétera. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes y un ejemplo de la intervención en fisioterapia sobre el sistema linfático. Aquí nos dice, paciente sana sin ninguna alteración en el sistema linfático. Lamentablemente, esta paciente desarrolla cáncer de mama y entonces se retira la glándula mamaria. Para retirarse la glándula mamaria también se retiran los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque recuerden que en los ganglios linfáticos y en la linfa como tal, muchas veces vamos a encontrar microorganismos o antígenos que potencialmente nos pueden hacer daño. Y entre ellos están las células cancerosas. ¿Por qué? Porque las células cancerosas suelen ocupar el torrente linfático para diseminarse hacia otras zonas y hacer algo que se denomina metástasis. Ay, no sé por qué hay tantos carros. ¿Me escuchan bien, chicos? Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Entonces, bueno, prácticamente las células cancerosas se ocultan y empiezan a filtrarse en el sistema linfático para llegar a otra parte del cuerpo. Por lo tanto, los cirujanos oncólogos deciden retirar a veces los ganglios linfáticos para evitar esta situación. ¿Vale? Entonces, retiran los ganglios linfáticos y el sistema linfático se encuentra incompleto. Y por lo tanto, esa linfa que normalmente se tendría que drenar, esos 2 litros de linfa que se tendrían que estar drenando, no se drenan de manera adecuada. ¿Vale? No se drenan de manera adecuada y por lo tanto empieza a acumularse la linfa en la extremidad. Si aquí vemos a la paciente, esta es una imagen real, podemos observar cómo está aumentado de volumen la extremidad superior derecha en comparación a la izquierda, ¿vale? Y es como muy, muy notorio. Y bueno, esta paciente, si ya está resuelto el problema del cáncer, ya es candidata idónea a un tratamiento en fisioterapia a través de un abordaje en drenaje linfático. Y bueno, aquí tenemos, el drenaje linfático es un componente del tratamiento. Se dice que el tratamiento completo conlleva drenaje linfático, vendaje compresivo y ejercicio terapéutico. ¿Vale? Esos son los 3 componentes para este tipo de pacientes que cursan con esta condición. Esto se denomina linfedema. ¿Vale? Este es un linfedema del miembro superior izquierdo. Y bueno, aquí está la misma pacientita ya semanas después y si nosotros observamos, prácticamente el volumen disminuyó significativamente. Y esto mejora mucho la calidad de vida de las pacientes, porque no solamente es que tengan aumento de volumen, sino que tienen dolor, ¿vale? Porque hay un aumento de presión directamente sobre los nociceptores, la extremidad les pesa, ¿vale? Incluso hay una alteración postural evidente, porque todo el tiempo tienen la extremidad con el aumento de tamaño considerable e incluso el peso, entonces ellas tienen un cambio postural evidente,
También ellas cursan, aparte de que cursan con dolor, cursan con algunas otras alteraciones del tejido blando, como contracturas musculares, ¿vale? Distensiones musculares, etcétera. Entonces, prácticamente este tipo de tratamientos mejoran la calidad de vida del paciente muchísimo. ¿Qué otro riesgo tienen los pacientes con linfedema? Bueno, otro de los riesgos que tienen es que son propensos a infecciones, ¿vale? Esto se puede infectar. A veces estos linfedemas evolucionan a algo que se denomina elefantiasis, pero ya son como estadios más severos y que incluso pueden cursar con infecciones. Entonces, prácticamente todo eso se tiene que prevenir, ese cuadro severo, y lo podemos hacer nosotros, los fisioterapeutas. Profa, Aquí tenemos otros. Sí, ¿qué pasó? ¿dijo que eran propensos a qué? A infecciones. Gracias. Son propensos a infecciones. De hecho, muchas veces cuando ya el linfedema es muy grande y tiene esta forma, bueno, aquí no les puse una imagen de elefantiasis, pero cuando tienen elefantiasis, incluso los pacientitos en los pliegues cutáneos llegan a desarrollar hongos, ¿vale? De la gran cantidad. Es como cuando las pacientes son muy obesas, ¿no? Por ejemplo, los pacientitos que tienen obesidad mórbida, muchas veces también ya tienen linfedema, ¿vale? Pero ya este es asociado a la obesidad y ya es una situación como muy catastrófica. Y bueno, aquí tenemos a la paciente, tenemos otro paciente o paciente mujer, ¿vale? Que igual está cursando con un linfedema y se observa por completo este aumento de volumen en la extremidad derecha. También puede pasar en miembros inferiores, ¿vale? En los miembros inferiores también puede pasar este linfedema e incluso puede ser más localizado en dedos, puede estar incluso en la zona inguinal, también podemos encontrar linfedemas de este tipo. Y bueno, aquí tenemos a una persona que está haciendo una maniobra, ¿vale? Esta es una maniobra de Boder, ¿vale? Para el linfedema. Entonces, se está tratando de drenar de manera manual esa linfa para tratar de disminuir el tamaño y disminuir el grado de linfedema del paciente. Aquí les puse otra imagen. Este es un vendaje compresivo o también denominado en capas o multicapas. Y prácticamente este vendaje, aunque se ve como muy alborotoso, si alguien ya tuvo la oportunidad de hacerlo o de sentirlo, es muy agradable, ¿vale? Y está comprimiendo de manera gradual para que se pueda drenar toda la linfa de la extremidad. Profesora, ¿el vendaje compresivo solo se utiliza en pacientes con linfedema? No, ¿vale? Se puede ocupar incluso para otros pacientes que están cursando con edema, ¿vale? Un edema, por ejemplo, tras un esguince de tobillo, o un edema tras alguna cirugía, un edema posquirúrgico, ¿vale? También se puede utilizar este vendaje en capas. Y la verdad es que sí reduce bastante. Este vendaje también se puede utilizar, por ejemplo, en derrames articulares. Está bien interesante este tema porque prácticamente es una herramienta de los fisioterapeutas del uso diario, ¿vale? ¿Cuál es el otro componente dentro del tratamiento de drenaje linfático? Bueno, o del linfedema, es el ejercicio terapéutico. Imagínense, el paciente llega, yo hago mi drenaje manual, después coloco el vendaje compresivo y todavía le sumo ejercicio terapéutico. Excelente. Seguramente voy a encontrar excelentes resultados, ¿vale? Tras este tratamiento. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo el movimiento articular y ese movimiento también favorece que se drene la linfa hacia las cisternas. Entonces, la verdad está bastante bien. Profesora, ¿puede ocupar algo similar en un esguince de tobillo? Sí, claro que sí. O sea, no es una receta de cocina, ¿vale, chicos? No, pero también el abordaje puede ser muy similar. ¿Dudas con el drenaje linfático, chicos? Yo tengo una duda. Bueno, Sí. no tiene que ver con el tema, pero yo he visto que así influencers, o sea, después de que tienen una operación tipo lipo, después tienen que ir a hacerse sus masajes de drenaje linfático, pero o sea, no entiendo por qué, o sea, qué tiene que ver la operación con eso, no sé. Sí, bueno, eso, ahí hay dos cosas, ¿no? Bueno, una, vamos a mencionar la primera. ¿Para qué lo necesitan? ¿Necesitan drenaje linfático? Sí, ¿vale? Porque ellos se sometieron a una cirugía, ¿vale? Y una cirugía va a conllevar después en su proceso de rehabilitación edema. Y nosotros tenemos que trabajar con ese edema, además de que esos pacientes están cursando también con procesos inflamatorios. Entonces, también se trata de trabajar esa parte.
Y muchas veces esas pacientitas, sobre todo porque son mujeres, utilizan fajas o utilizan otros aditamentos que están comprimiendo la zona. Ahora, en segunda instancia, bueno, eso de masaje linfático debemos dejarlo un poquito en el olvido, ¿vale? Porque hay muchas personas, por ejemplo, los cosmetólogos, algunas otras personas que también hacen estos masajes, ¿no? Masajes linfáticos. Es algo completamente diferente, ¿vale, chicos? Es completamente diferente. Ya va dirigido un poquito más hacia la estética. Nosotros solo hacemos drenajes linfáticos, ¿vale? Con técnicas específicas, pero sí es un poco diferente, ¿vale? Entonces, ese ya es un poco más hacia la estética. En nosotros recuerden que siempre es dirigido hacia la parte funcional. ¿Dudas? ¿Otra duda, chicos? ¿No? Vale, voy a continuar. Vamos a hablar ahora sobre los ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos. En estas estructuras se favorece el inicio de respuestas inmunitarias de tipo adaptativas, ¿vale? Frente a antígenos transportados por los vasos linfáticos. Es decir, seguramente en los ganglios linfáticos vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos. Y bueno, se dice que aproximadamente en el cuerpo vamos a tener 500 ganglios linfáticos en total. Profa, ¿está hablando? Profa, su micro está silenciado. Sí, perdón, chicos. No, yo lo silencié. Listo, entonces, bueno, voy a regresarme a este mapita que está aquí y tenemos aquí a los ganglios linfáticos. Quiero que observen que están acumulados sobre todo en los pliegues cutáneos. Bueno, ahí están ubicados los ganglios linfáticos. Ahora, dice la bibliografía. Me voy a adelantar un poquito. Dice la bibliografía, los ganglios linfáticos aproximadamente vamos a encontrar 500 ganglios linfáticos en el cuerpo. Ahora, esto es un aproximado. ¿Y para qué nos sirven los ganglios linfáticos? Bueno, estos favorecen el inicio de respuestas inmunitarias adaptativas frente a antígenos transportados por los vasos linfáticos. ¿Qué quiere decir? Que seguramente vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos en los ganglios linfáticos, que dan pie a la inmunidad de tipo adaptativa. Los ganglios linfáticos estructuralmente los podemos dividirlos en dos o podemos encontrar dos estructuras en los ganglios linfáticos. Una corteza externa, ¿vale? Que aquí está señalada en la imagen, la corteza externa, en el que vamos a encontrar unos acúmulos de linfocitos B, ¿vale? Estos acúmulos de linfocitos B van a encontrarse en los folículos. ¿Vale? Tenemos la corteza externa está formada por folículos y dentro de los folículos vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos B. Y después tenemos a la corteza parafolicular, ¿vale? Que es una corteza un poquito más externa, ¿vale? Y allí vamos a encontrar, más interna, y allí vamos a encontrar otra cantidad de linfocitos, pero ahora son linfocitos T. ¿Vale? Linfocitos T, vamos a encontrar también células dendríticas y vamos a encontrar otras células que se denominan células reticulares fibroblásticas. ¿Vale? Son células reticulares fibroblásticas que las vamos a encontrar con las siglas FRC. Estas son nuevas, no hemos platicado de ellas, pero prácticamente son células que son exclusivas de los ganglios linfáticos. Y bueno, tienen otras estructuras, los ganglios linfáticos, sí, tienen centros germinales, tienen vasos linfáticos que los conectan directamente con el sistema linfático. Y estos vasos linfáticos, recuerden, van a traer células inmunitarias hacia el ganglio linfático, pero también van a traer antígenos, ¿vale? Hay muchas células inmunitarias que durante su proceso o su patrullaje en el sistema linfático llegan a interactuar con algún antígeno. Y por lo tanto, ellos llevan cierta porción y se lo presentan a los linfocitos. Pero pues para esto tienen que migrar hacia el ganglio linfático. Aquí tenemos la misma imagen y nos dice, bueno, necesita haber microambientes. Se dice que en los ganglios linfáticos hay microambientes. Ya les mencioné la corteza siempre se me dificulta mencionarlo, parafolicular, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos 3 microambientes específicos. Uno es la corteza, la otra es la paracorteza, que puede ser la corteza parafolicular, y la médula.
¿Vale? En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en la corteza vamos a encontrar en los folículos, acuérdense, linfocitos B, pero también podemos encontrar macrófagos y células dendríticas. En la paracorteza, que es más interna, vamos a encontrar linfocitos T y células dendríticas principalmente. Mientras que en la médula, que es la parte más central del ganglio linfático, vamos a encontrar un egreso de linfocitos por linfáticos. Es decir, aquí ya los linfocitos cumplieron su función, o muchos de ellos tienen que migrar hacia el foco de lesión, se acumulan en la médula, pero después van a salir por los mismos linfáticos hacia el torrente linfático. ¿Vale? Estos son los 3 microambientes. Son microambientes, ¿por qué? Porque contienen células inmunitarias específicas en cada una de la parte o en cada una de las partes del ganglio linfático. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Con los microambientes? ¿No? No, profe. Profa, ¿me puede ¿Podría volver? la médula? A ver, no escuché, ahí se empalmó un poquito. A ver, Fanny. Sí, profe, lo mismo de que sí podría volver a repetir lo de la médula. Ok, en la médula vamos a tener un egreso de linfocitos por linfáticos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la médula se van a acumular linfocitos que ya cumplieron su función o que apenas van a salir a patrullar hacia el sistema linfático. Entonces se acumulan en el centro, pero después van a salir por los linfáticos hacia el torrente linfático, ¿vale? Ya sea cumplir cualquiera de sus funciones como linfocitos B o como linfocitos T. Solamente se acumulan en el centro. ¿Vale, Fanny? No sé si quedó un poquito más claro. Ok. Sí, profe. Gracias. Ok. Y bueno, nos dice, los linfocitos T, ¿qué hacen en el ganglio linfático? Bueno, aquí son linfocitos vírgenes, ¿vale? Que encuentran su combinación con algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, péptido. No se preocupen, ni tampoco que les explote la cabeza. No, esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, prácticamente aquí los linfocitos que son vírgenes se convierten en linfocitos T. ¿Por qué? Porque interactúan con esta molécula en específico. Y bueno, por lo tanto, con ayuda de una célula reticular fibroblástica, comienzan a residir en el ganglio, proliferan y se diferencian en células efectoras. Si ustedes se acuerdan, hace unas clases anteriores hablamos de los linfocitos vírgenes, de los linfocitos efectores y de los linfocitos de memoria, ¿vale? Aquí exclusivamente los linfocitos, cuando se convierten en linfocitos efectores y hacen una interacción con esta molécula, se convierten en linfocitos T, ¿vale? Aquellos linfocitos vírgenes. Ahora, los linfocitos B. ¿Estos linfocitos vírgenes tienen que ir a madurar? Sí. Muchos de ellos maduran en el timo, ¿vale? Por eso el nombre de linfocitos T. Pero, ¿qué pasa si yo ya no tengo timo? Porque ya soy un adulto. ¿Dónde van a nacer los linfocitos T? Prácticamente se van a originar o van a ganar su apellido de linfocitos T en los ganglios linfáticos, ¿vale? Linfocitos B. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Bueno, específicamente los ganglios linfáticos van a tener una gran cantidad de linfocitos B en sus folículos. Estos reconocen los antígenos libres, se activan, lo interiorizan, es decir, se lo comen y procesan, por tanto, es una célula presentadora de antígeno. Es decir, aquí tienen algunas características muy similares a las células dendríticas. ¿Por qué? Porque ellos también se vuelven presentadoras de antígenos, ¿vale? Ellos comen como tal al antígeno y tienen la capacidad de írsela a presentar a los linfocitos T. Este es un caso muy exclusivo de los ganglios linfáticos. Y bueno, ¿qué pasa? Ya interiorizaron a este antígeno y acuérdense que los linfocitos B tienen la capacidad de convertirse en células plasmáticas y estas células plasmáticas son productoras de anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿vale? Lo mismo pasa en los ganglios linfáticos y a esto se denomina centro germinal, ¿vale? Aquí tenemos en la imagen centros germinales. ¿Qué son los centros germinales, profesora? Son acúmulos de linfocitos B que están produciendo anticuerpos, ¿vale? Ahí están muchos anticuerpos y muchos linfocitos B. Híjoles, estoy viendo caras que no están entendiendo nada. Seguramente no vieron la clase del día de ayer, chicos. Y los que... ¿Qué pasó? Perdón, es que atrasó mi audio. Dijo que era acúmulos de linfocitos B
que generaban anticuerpos. Sí, los linfocitos B generan anticuerpos, acuérdate, siempre ellos, su función es generar anticuerpos, o también denominadas inmunoglobulinas. Específicamente en el ganglio lo van a hacer en los centros germinales, ¿vale? En estas estructuras. En estas estructuras vamos a encontrar a los linfocitos B produciendo anticuerpos. No sé si quedó un poquito más claro, Monse. Ok, vamos a hablar del vaso. El vaso es un órgano linfático también, ¿vale? Es un órgano linfático y el vaso es muy importante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria decía, ay, ¿para qué sirve el vaso? El vaso no sirve para nada, ¿no? Yo decía, es el peor órgano de todos. No, claro que no. En el vaso pasa una gran cantidad de sangre, ¿vale? Y es muy importante porque si esa cantidad de sangre pasa, quiere decir que también pasa una gran cantidad de células inmunitarias. Se dice que es el segundo órgano linfoide en tamaño y mide 12 centímetros aproximadamente. Va a albergar el 25% de todos los linfocitos del organismo. Imagínense una cantidad enorme de linfocitos van a encontrarse en el vaso. Se dice que el 5% de la sangre expulsada en cada sístole cardíaca pasa por el vaso. ¿Vale? Cada vez que el corazón hace una sístole, 5% de la sangre que va a ser expulsada va a pasar forzosamente por este órgano. Lo que permite que a cada media hora circule por este órgano la totalidad de la sangre para ser inspeccionada. Imagínense, nuestro sistema, o prácticamente nuestro cuerpo es tan inteligente que coloca una gran cantidad de células inmunitarias en el vaso para comenzar esta inspección todo el tiempo del torrente sanguíneo. Aparte de que el vaso es un órgano muy importante porque aquí también se produce una gran cantidad de eritrocitos, ¿vale? Que son células sanguíneas por excelencia. ¿Ya vieron el vaso en su clase de anatomía? ¿Qué pasa, Catalina? Profesora, entonces, si hay una persona con problemas de arritmia, ¿tiene como que infiere en el trabajo del vaso o no? Lo sobrecarga un poco, ¿vale? Eso es una buena pregunta, lo sobrecarga un poco, pero prácticamente el número de células, se va a cortar nuestra reunión, chicos, si se corta, volvemos a ingresar al mismo link. Prácticamente el número de células no varía, ¿vale? Sí se va a sobrecargar un poco el órgano como tal, pero vamos a encontrar la misma cantidad de células inmunitarias. No porque cada vez haya más sístoles por este tipo de arritmias, haya más células inmunitarias. No. La cantidad se mantiene. Es muy, muy buena pregunta. Bueno, entonces vamos a seguir. Mi pregunta, chicos, ¿ya vieron la estructura del vaso en su clase de anatomía? No, profe.